En definitiva, por eso viene este mano a mano con el doctor Alberto Scavarelli y muchos temas para desmenuzar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes realmente? Bueno, pero estos días soleados ayudan a llevar estas cosas, ¿no? Digo, a ver, si hay un factor que efectivamente uno no tiene en esto es el factor sorpresa, ¿verdad? Porque si bien es cierto que era muy claro que habían dos modelos totalmente diferentes en la contienda electoral de forma de encarar el país, que podrá llamarse de los modos que quieran, pero eran formas radicalmente diferentes. Salíamos de un gobierno, un periodo de gobierno, pero de una filosofía sobre todo, en el que el eje es un Estado que se ocupa de mantener el bienestar de la gente, de mantener la igualdad de oportunidades apoyándola desde todas las asimetrías, un Estado participativo e involucrado en cuidar esos balances frente a una ley de mercado que desapareció radicalmente cuando cualquier empresa tiene un producto bruto más alto o ingresos anuales más altos que todo el producto bruto de Uruguay. Un ejemplo, si mira uno con quién está compitiendo Antel, tanto la empresa que representa Claro como la empresa que representa Movistar, las dos juntas, las dos telefónicas, o como quiera llamarse, tienen ingresos anuales que son de entre 4 y 5 veces todo el Producto Bruto Interno de Uruguay, es decir, todo lo que produce Uruguay de todo tipo de bienes y servicios en un año. Bueno, esas empresas lo cuadruplican y son dos empresas internacionales contra las que compite Antel, ¿verdad? Y que les va ganando, y hay voces que se quejan porque le va ganando porque pase publicidad. Bueno, no sé qué es lo que pretenderían cuando se transfieren de a 1.000 millones y 2.000 millones a las rentas generales, que de otro modo se irían olímpicamente a otros países, está claro. Ahora, como no hay sorpresa, porque este es un gobierno que vino con un claro mensaje de apoyar, pero dejar que las fuerzas del mercado tengan el peso, el primer paso, que lo dijimos siempre, es la reducción del Estado. Le pueden poner los nombres que quieran, le pueden llamar como quieran, pero el hecho concreto es que tenés la ley de presupuesto, por ejemplo, cada ministerio simultáneamente va a tener que presentar un autoproyecto de reestructura, que no significa incremento de costos. Conclusión, que toda reestructura, que siempre tiene un costo, porque a ver si nos entendemos, una estructura de una unidad del Estado tiene que tener una fuente normativa que lo aprueba, ¿verdad? Por ejemplo, un ministerio tiene una estructura. Yo, por ejemplo, en Servicio Civil hice una reestructura que la aprobó por decreto el presidente, comunicó a la Asamblea General, etcétera. Bueno, muy bien. Cada reestructura, por ejemplo, de pronto pasan 20 años que no se hace una reestructura. Y la estructura original, que tenía áreas con nombres y funciones, la realidad la fue llevando a que se deformara, que se hicieran nuevas subáreas, se ocuparan nuevas tareas. Entonces la reestructura lo primero que hace es reconocer la realidad, tratando de darle un formato acorde a la realidad, porque si no vive de espaldas a la realidad. Y luego todo lo que tiene que ver a la incidencia de las nuevas tecnologías, todo lo que hicimos en Servicio Civil, no solo para Servicio Civil, sino para 40 organizaciones del Estado, 38 organizaciones del Estado, inclusive alguna intendencia y alguna junta departamental a su pedido. Entonces, si lo que dice la ley de presupuesto es que cada ministerio va a tener, por ejemplo, que es lo que se llama un inciso, es cada ministerio, son 13, ahora estamos ahorrando, pero igual vamos a tener 14, más presidencia. En definitiva, lo que sucede con esto es que las reestructuras que se produzcan van a dejar con igual costo, evidentemente, una reducción. Y esa reducción que va a dejar por el camino son funcionarios, y esos funcionarios se modifica el sistema, y cada jerarca decidirá con Servicio Civil y OPP, que seguramente no van a estar con una mano muy abierta, van a terminar determinando quiénes son las personas que son excedentes y redistribuyéndolas en otros lados, siempre y cuando estén en condiciones, y si no se les dará un curso de actualización, y si no,
salvan ese curso de actualización, bueno, pasan a mejor vida, ¿no? Entonces, es un cambio profundo en las garantías del funcionamiento, porque la garantía que tiene el ciudadano es la seguridad del funcionario. Se pasa mucha gente hablando de la inamovilidad, y de los casi 300.000 vínculos que hay en el Estado, solo 18.000 tienen inamovilidad. ¿Entendieron bien? De los 300.000, para hacer números redondos, no llegan a 20.000 los que tienen inamovilidad. Por lo tanto, la inamovilidad es una gota en el mar comparado con el volumen total, y los demás están sometidos a las reglas básicas igual que el inamovible, que no pueden no pueden ser ineptos, no pueden ser omisos y no pueden cometer delitos, ¿verdad? Entonces, queda claro que todo lo que viene ahora es un gran tembladeral para los funcionarios públicos, porque el jerarca determinará qué forma tendrá el inciso que maneja, y van a determinar con Servicio Civil y OPP cuánto es lo que sobra, y lo que antes se declaraba excedentario ahora se declara por este procedimiento, y sin duda que vamos a tener un Estado recortado, no más barato, porque eso no genera ahorros, porque lo que no se paga de un lado se pagará como pasividad, pero sí mucha gente muy preocupada. Yo he recibido en estas horas, ayer hasta las 12:30 de la noche me han estado llamando, de gente que tiene una enorme preocupación porque no tienen edad de jubilación, y ven que por dónde viene el camino. Ahora, por otro lado, ¿vos cómo calificarías eso que bueno, que el gobierno llama excedentes? ¿Es tan así? ¿Es tanto? ¿Es tan preocupante? La figura del excedentario es una figura que existe hace muchos años y que en definitiva está pensada para personas que ya no tienen un rol para desempeñar, o porque el organismo al que pertenecen ya no lo presta. Que tengo un guardahilos de ferrocarril, bueno, ¿qué iba a hacer con ellos, verdad? O tantas funciones como pasó con Pluna, por ejemplo. Bueno, cerró Pluna, ¿y qué hago con los pilotos? No tienen que volar. Bueno, esa gente queda excedente porque no tiene un rol que cumplir, o dentro de la propia administración, a veces la propia complejidad y tecnificación de las unidades, como pasó en Servicio Civil, hay gente que queda rezagada. Bueno, ahí hay dos opciones: o se les levanta por la vía de la formación, o la gente hay que ponerla en esa bolsa que se llama excedentarios, que vienen con su cajoncito. Esto es interesante saberlo. Los funcionarios entran a la administración para ocupar un mueble, imagínenselo, con todo cajoncito. Cada cajoncito es un cargo que se crean por ley. Y por ejemplo, hay una unidad ejecutora que tiene 300 cargos, 300 cajoncitos con la partida de dinero, ¿verdad? Un cajoncito para abogado, otro para contador, otro para personal de auxiliar, lo que sea. Cuando una persona que está ocupando uno de esos cajoncitos, que tiene sus sueldos, se declara excedentaria, cuando venía a Servicio Civil la ofrecía al resto de la administración y les decía: señores, tengo aquí un funcionario de tal perfil, todo por escrito, el primero que diga que le sirve se lo puede llevar, ¿sí? Pero ese individuo se va con su cajoncito al hombro, se lleva el dinero con el sueldo que se le paga y se lleva la función que estaba ejerciendo. Por lo tanto, el lugar donde estaba lo pierde a él y el dinero que le pagaban de sueldo, y el que lo toma ese dinero, que es muy importante porque le ayuda a tener algo caído del cielo, por decirlo de algún modo. Teníamos un bolsón, esto es bastante interesante, de cerca de 40 funcionarios que estaban excedentarios desde hacía décadas literalmente, más de 10 años, muchos. Cuando vimos toda esa situación, que no eran colocables en ningún lado, por distintas razones, yo tomé la decisión con el equipo de traernos esas personas para Servicio Civil. Y esa gente que estaba en su casa cobrando una partida fija, que no era el sueldo total, pero era una partida, ya tenía su vida hecha con otras cosas,
Bueno, era imperdonable que uno estuviera sancionando a la gente porque llega tarde y a otros tenerlos becados, pues sencillamente porque no aceptaban o porque no eran aceptados. Nos trajimos a toda esa gente y lo interesante de esto, Cris, es que hubo un grupo de ellos, que no me acuerdo la cantidad, pero pongamos que no llegaban a 10, que se readaptaron absolutamente y han sido parte esencial del trabajo cotidiano. Otros, viendo que la situación se había complicado, optaron por jubilarse porque evidentemente ya no tenían razón para estar cuando tenían la causal para tenerlo. O sea que el excedente es una figura muy especial que es proporcional al cometido que el Estado va a cumplir. Si yo necesito tener un Estado que con gente en la salud, gente que atienda, gente que esté cerca, que haga seguimientos, que no me duerma la gente en la calle y se me muera, tengo que tener brigadas cuidando al país, en las cosas esenciales de la gente, bueno, difícilmente me vaya a sobrar gente. Ahora, si estoy retirándome de ciertas cosas y la estoy dejando a un proceso que es filosófico, es una manera de ver la vida y la política, que le llamamos neoliberalismo, pero que toda la vida existió en el viejo antagonismo de lo que era el vallismo y de lo que era el herrerismo en su momento, ¿verdad? Entonces, lo que queda claro, no olvidemos que un presidente dijo a los funcionarios públicos, ustedes hacen como que trabajan y yo hago como que les pago, digo, ¿no? Yo creo, es una definición, es evidente. Entonces está claro que, yo lo dije desde el principio en discusiones con los candidatos a la presidencia, cuando la oposición en aquel entonces o el gobierno, que decían que la reducción iba a venir por este lado de los 900 millones, y lo que en realidad va a venir es que del 2% que se va a reducir, más del 1 y pico por ciento es en salarios, pero no por la redistribución, sino por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de la gente en lo privado y lo público. Es un ejemplo viviente de una forma de encarar el gobierno y la filosofía política a la que se suma un elemento que yo creo que es el más grave de todos ellos, que incluso del exterior me preguntaban y no podían entenderlo. ¿Cómo es posible que en medio de una pandemia, donde el cuidarse de los primeros síntomas es esencial, el mensaje que yo doy es: usted los primeros 3 días me viene a trabajar con fiebre porque yo no le voy a pagar, y él me va a decir sí, pero yo no puedo pagar el alquiler, a mí no me importa, usted los primeros días lo pierde, y el individuo vendrá 3 días a trabajar enfermo porque no tengo la capacidad de poder controlar que no me están engañando. Entonces, no me preocupen más con lo de los focos. Estamos fabricando focos en lugares donde la gente está en contacto con otra gente. Si el Estado no es capaz de controlar la eficacia de una certificación médica por el mecanismo de los tantos que hay en el mundo, y la alternativa es obligar a venir a trabajar o no tener ese dinero a gente que le están rebajando los sueldos, bueno, es realmente una situación inexplicable, y yo diría que llena de responsabilidades que no puedo entender cómo alguien puede pensar que en 5 años se va a ir de la función y decir: qué orgullo, yo lo que logré fue que la gente fuera a trabajar enferma porque no la podía controlar, o de lo contrario no cobraba los 3 primeros días. No entiendo, esas cosas hubiera sido bueno que se dijeran en la campaña, para que ahí sí, no habrá sorpresa, pero la sorpresa es la magnitud del calibre con el que está siendo bombardeada la gente. Es realmente, para no entrar a lo del mercado y todas otras cosas, pero es realmente dramático, querida Cris. Ahora, si fuera con fines recaudatorios, este tema de las licencias le mueve la aguja al Estado, porque dicen, bueno, si en la actividad privada se hace de esa forma, bueno, no vemos por qué el Estado tiene que hacerlo de otra. En definitiva, uno siempre tiende a poner para arriba, ¿no? Y esto es todo lo contrario. Sí, hay un pequeño detalle también, ¿no? Si vamos a hablar de números, si queremos equiparar con los privados, para los privados existe el Instituto de las Sumas para el Mejor Goce de la Licencia, el salario vacacional, que es un dinero que se le da al trabajador
para que reponga energías con su familia y todo lo demás. Bueno, en la administración pública nadie cobra aguinaldo. Es decir, que sale de licencia y cobra el sueldo del mes, pero no como los privados que cobran una suma muy importante, casi prácticamente un mes de sueldo para el salario vacacional. Entonces, yo supongo que a estos 3 días ahora va a venir la medida que van a equipararlo con los empleados privados y le van a dar salario vacacional a los funcionarios públicos. La segunda cosa que bien dices, sí, yo tuve muchas reuniones con este tema, con OPP, Ministerio de Trabajo, cuando dirigía Servicio Civil, Federación Médica del Interior, Banco de Previsión Social, Sindicato Médico del Uruguay, en fin, que Contaduría General de la Nación, en fin, me voy a olvidar de alguna. Porque realmente ha ido un abuso o números realmente excesivos en materia de licencias. Hay un factor que ha roto el criterio y es que antes la gente con un problema psiquiátrico o de problemas de conducta serios que requiere atención psiquiátrica escondía ese tema, ¿verdad? Hoy es absolutamente normal, por suerte, que la gente diga sin empacho: yo tengo depresión y estoy tomando tal medicamento y tengo que hacer tal cosa, ¿verdad? Al punto es tan grande la incomprensión que hay gente que no se da cuenta. De pronto nos llegaron casos en que los individuos estaban con licencia psiquiátrica, pero al mismo tiempo lo veían paseando por un shopping. Bueno, pero una licencia psiquiátrica puede estar asociada al estrés del trabajo que desempeña y no se le va a curar porque esté trancado en su casa mirando televisión. Es decir, hay una especie de manía persecutoria con estas cosas en la que se le quiere hacer pagar el precio justamente al funcionario público, esos mismos funcionarios públicos, muchos de los cuales hoy están en la salud, poniendo su vida y la de su familia en juego, porque esto de las perillas regulatorias que no regulan nadie, si se llega a dar vuelta a una de las situaciones, vamos a ver quién está reconociendo y por qué el presupuesto nacional no le está dando a los funcionarios de la salud no un aplauso como se le da en otros países, sino una retribución que esté realmente calificando los expuestos que están sus vidas en este tema, mucho más que cualquier militar que no va a pelear una guerra y mucho más que otros funcionarios que presiden un organismo y que están ahora cobrando sumas increíbles sin ninguna garantía. Ese es el otro tema, Cris. Van a duplicar los sueldos de los presidentes de los entes para buscar los mejores. Bueno, seguramente a la vista de los que están, muchos no van a quedar porque todos sabemos que hay mejores que ellos, siendo ellos muy buena gente. Por lo tanto, vamos a ver si cobrando el doble va a haber reposición por gente que se va a llamar que realmente son los mejores, no importa el color político que tenga. Me parece son muy pocos días de gobierno, están entrando en un brete muy delicado y vienen con un plan muy bien armado que es una pena porque el país luego repararlo lleva mucho tiempo y la gente no es un campo de experimentación social. Hablaban por ahí de algunos temores que causa el hecho de si aumentarle los sueldos solamente a los presidentes no podría traer aparejado una cadena de consecuencias. No, todo esto es maravilloso para mis colegas, ¿no? Porque esto va a dar lugar a acciones de todo tipo y color. No va a ser como la situación de, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, cuyo sueldo estaba enganchado con los funcionarios judiciales, pero tenemos varios en la lista. Primero, un gobierno que carece de base electoral propia al presidente, que es muy baja, un 29%. En los directorios hay gente que forma parte de esa ecuación política de tejido que lo sostiene, que no sé si se va a quedar contenta ganando lo poco que se supone que están ganando hoy, comparado con el presidente que gana el doble de lo que está ganando hoy, que será más de lo que ellos ganan. Todo esto va a traer dolores de cabeza. Sí es cierto que los sueldos de la administración son bajos comparados con el mercado. Bueno, pero los que hemos cumplido esas funciones durante muchos años, teniendo actividades que generan muchísimo más retribución profesional, también lo hicimos por una cosa que se llama vocación del Estado. Así como hay gente
que hace servicio militar o hay gente que se anota como voluntario para hacer bombero. Es decir, si para conseguir a los mejores tenemos que comprarlos, los mejores no hay dinero con que pagarlos. Es más, voy a contar una anécdota para ir cerrando, porque creo que ando ahí a la hora, pero en un momento dado, Uruguay teníamos la casi certeza que teníamos petróleo y gas natural, ¿tú te acuerdas? El presidente Vázquez, en una medida formidable, convocó a los expresidentes para hablar del asunto. Los ministros tienen la posibilidad de tienen una bolsa de plata fija, que la usan o no la usan, pero es para contratar los asesores como adscritos que están tanto tiempo como ellos decidan, o mientras ellos están en el cargo. Cuando se empezó a ver este tema, uno que anda por el mundo, hasta por lugares donde hay mucho petróleo, lo primero que por todos lados me decían, bueno, tengan cuidado, porque cuando tengan que hacer los contratos con las petroleras, es realmente complejo porque tienen un método. Ellos toman 8 o 10 millones de dólares para empezar y contratan los mejores estudios jurídicos privados del país, aunque no los usen, pero ya los tienen neutralizados. Y luego vienen los brutos equipos profesionales, que ya digo, cada uno de ellos tienen, son organizaciones que tienen el doble del Producto Interno de todo el país. Entonces, para tratar de tener gente a nivel para negociar eso, que era la suerte del país, propuse un artículo en la rendición de cuentas de hace 3 años, por el cual se daba la facultad, aprobada por el presidente, de que se pudiera contratar a término a especialistas de altísimo nivel con una retribución que fuera superior a los topes legales. ¿Por qué? Porque yo no voy a traer un individuo experto en contratación petrolera que cobra $10.000 por mes o 20.000 en cualquier lado y decirle, mire, yo tengo un tope acá de $1.500, ¿no? No vienen ni a saludar, de extranjero normalmente. Un criterio, un escándalo, bueno, voy a dar nombre, Heber, Borradelli, era un circo aquello de qué barbaridad, que para mejor fue el tiempo en que Andrés después estaba como adscrito por 20.000 pesos con Bonomi para hacer los acuerdos entre el ministerio y los fiscales. Sí. Bueno, fue toda una cosa vergonzosa, fue una cosa tristísima, cuando hoy hay familiares dirigiendo ministerios enteros, pero esa es otra historia y nadie dice nada. Pero lo gracioso de todo este tema es que ahí se puso el grito en el cielo. Hoy, que con el mismo argumento y mucho más frágil, porque no es contratar un técnico o dos de alto nivel por 60 o 90 días con un sueldo acorde, bueno, hoy se toma la decisión de que se van a conseguir los buenos y esos buenos van a estar en el doble del sueldo de lo que están cobrando actualmente, cuando siempre fue un honor. Vamos, no voy a hablar de detalles porque si no se aburren, pero lo que queda claro es que ahora me falta ver que realmente haya un concurso de méritos éticos, aunque sea, curriculares, aunque no haya un llamado público, que no lo pido, para ver si realmente cada uno está en los lugares que debe, y no por cuotas políticas en un gobierno que ya mostró que en el Mides los pases en comisión superan el límite legal y la respuesta ministerial es: ¿qué voy a hacer? Tengo que cumplir con la cuota política del pase en comisión. Nunca en mi vida sentí que para traer un funcionario de un lugar a otro en comisión había que cubrir una cuota política. Pero bueno, así está el mundo, dijera nuestra verso. Bueno, vaya cosa, ¿no? Porque además esto obviamente va a traer movilizaciones y mucha lucha por parte de los funcionarios públicos que obviamente van a defender sus derechos, ¿no? Seguiremos hablando de este tema seguramente porque va a pasar en el transcurso del tratamiento de ambas cámaras. Sí, claro, porque además todo esto también está vinculado al retraso con los privados, esto tiene que ver con el retraso del promedio para las jubilaciones, tiene que ver con el espiral inflacionario. Solo un detalle, a los amigos que han sufrido tanto con las cuotas del banco hipotecario, que pedían que salieran de la UR, que se mide por aumento de salarios, y que pasaran por el aumento de costo de vida, que se queden quietitos, porque el aumento de los salarios va a ser mucho más chico que el aumento del costo de vida.
La prueba más grande de la distribución de esos 15 años de gobierno fue que el índice inflacionario era más bajo que el aumento de los salarios, o sea que los salarios aumentaban más. Cuando se hizo la ley de vivienda eran UR que se calculaban por el aumento de salarios para que la gente no se sorprendiera. Fue tal el aumento de los salarios que la gente decía: no me cobren más por el aumento de los salarios, quiero que me cobren por la inflación. Bueno, eso cambió totalmente y espero que se queden quietitos, porque si los cambian, los masacran. Bueno, vamos a hacerle la recomendación a los amigos que tenemos luchando por ese tema. Alberto, muchísimas gracias porque pusiste muy buenos ejemplos en el día de hoy como para que pensemos, ¿no? Estoy muy preocupado porque mi problema es la gobernabilidad y los datos que voy teniendo no me tienen tranquilo. Pero bueno, será hasta la semana que viene, ya con la primavera más cerca, y bueno, iremos floreciendo la ilusión de que el tiempo pase. Bueno, por lo menos desde el consejo que siempre ayuda, ¿no? Es una guía para seguir. Te mando un abrazo enorme. Igualmente para ti y para todos esos queridos oyentes que tú tienes y que tanto me escriben. Hasta la próxima.